Esa referencia de la mucha tela por cortar que queda es importante, porque ¿cuál es la intención de estas reformas constitucionales? ¿Para qué se comisionó a la concertación? Y yo creo que el consenso de la ciudadanía era que lo más importante de las reformas constitucionales era mejorar la arquitectura del poder, el diseño de nuestras instituciones, cómo se eligen a los magistrados, por cuánto tiempo van a ejercer sus funciones, cómo se compone un circuito electoral, se puede o no se puede reelegir a un diputado, cómo vamos a hacer que la Constitución sea menos presidencialista. Estas son las preguntas que eran la razón de ser de esta discusión. Yo sinceramente estoy muy complacido por una parte por grandes de los esfuerzos que ha hecho esta entidad, pero también muy sorprendido negativamente por el hecho de que se han dedicado en una gran medida a tocar puntos que sinceramente no deben ser tocados en esta ocasión. Por ejemplo, no estoy diciendo, voy para allá, no estoy diciendo que no ameriten tocarlos, sino que esta no es la ocasión, porque el capital político está concentrado en los puntos que mencioné un instante. Por ejemplo, Hugo, el tema de redefinir el Estado panameño. No entiendo cuál es la necesidad de tocar estos temas. Están hilando muy fino, han incluido temas de, por ejemplo, el cambio climático en la Constitución. Esto sinceramente es un tema de que no necesita ir a rango constitucional. La discusión es importante tenerla, por supuesto. Que la legislación tiene que actuar sobre el tema, por supuesto. Pero estos no son temas que entran en una Constitución. La concentración como un ente reconocido por la Constitución es otro tema que sinceramente no entiendo por qué lo han incluido ahí. Otro tema de la paridad en los puestos de elección pública es un tema que causa extremada distorsión en cómo vamos a elegir nuestros miembros representantes en el gobierno y que, o sea, ¿qué pasa cuando un puesto público tiene 3 candidatos? ¿Cómo se obtiene una paridad ahí? No dicen nada al respecto. La paridad nada más, únicamente hacen mención a que los puestos públicos serán de paridad. Eso es a nivel de las primarias, a nivel de las elecciones generales, a nivel de los dos. Son elementos que no se explican y que toda esa subjetividad luego puede traducirse en manipulación por parte de un gobierno que quién sabe no goce del beneplácito de la población en quienes pueden ocupar puestos públicos. Fíjese que hablando de la estructura organizacional del Estado, que es donde tenemos que concentrarnos, la institucionalidad. Así es. Me preocupa que cosas que son como una espinita que tiene la mayoría de los panameños, porque la opinión pública, las opiniones públicas y publicadas así lo revelan, el tema de los circuitos no es cambiado. Y al final vamos a venir con esto de los residuos, etcétera, todo este tipo, ese dolor de cabeza no está en el paquete. Y yo dudo que la Asamblea se quite esta ventaja que se han dado los partidos políticos grandes. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, Hugo. Ese es un tema de que también era importante, como conversamos, la estructura del poder, la arquitectura de nuestras instituciones. El tema de los circuitos, que son extremadamente pequeños, y cómo se contabilizan esos votos, crea distorsiones muy importantes que vemos que hay personas que únicamente se concentran en atender a un pequeño feudo de personas y que así se consagran en el poder. Y que no necesariamente esas personas son verdaderos representantes de la intención de la mayoría de las personas en el electorado de ese circuito. Las elecciones pasadas son el perfecto ejemplo. Entonces, es importante reconocer que en temas de la Asamblea se hicieron logros importantes como de que no se pueden aceptar otros empleos, que no pueden correr para otros puestos públicos, que no se pueden manejar partidas discrecionales por medios propios o por organizaciones. Eso es importante, pero el tema de los circuitos pues sigue ahí y es verdad que hay que abrir ese electorado, hay que hacerlo más grande para que sea más difícil comprar el voto. Pero ¿cómo logras hacer eso cuando nosotros no hemos tenido una educación consistente en cuanto a crear esa conciencia social en nuestros panameños? Es por ello que a muchos políticos les interesa, Alejandro, que la gente siga siendo pobre. Claro. Porque cuando hay pobreza, la educación obviamente no llega. Entonces la educación, ellos no se enfocan en meterle mano a la educación, porque un pueblo educado es un pueblo más consciente al tomar decisiones. Sin duda. Vamos a entrar en este proceso. ¿Cómo le vamos a enseñar a la gente y a mostrarle en qué beneficia este cambio de los circuitos, por ejemplo? ¿Cómo me beneficia a mí aquí en Capira, en la montaña, donde no tengo luz, donde no tengo agua, y en donde un político siempre me ayuda con la comida, me tira el piso? Entonces,
a ese panameño no le importa que se vea eso en la Constitución. ¿Me comprende? 100%. Al que está en un hospital y que la atención de salud no le llega, encima lo tratan mal y demás, estos temas no se vuelven relevantes. Por eso es que vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. Este periodo en donde se va a dar a conocer todo lo que va a hacer la reforma tiene que hacerse estratégicamente para que la gente conozca, para después entonces ir a consultar, porque si no, ¿qué vas a ir a consultar? Sin duda. Por el tema de las consultas y la participación ciudadana es importante esa parte. Y otro de los temas importantes, Susan, es que se habla de un referéndum, ¿verdad? Que es como el último paso en este proceso. Pero, o sea, el voto, como vimos en las elecciones, siempre tiene que ser un voto informado. Y para poder tener un voto informado, para ser un ciudadano competente, uno tiene que tener conocimiento de la causa. Y sin duda es una labor importante y el voto tiene que ser aún más informado si el referéndum se va a hacer modificación por modificación, que es personalmente como yo considero que debe plantearse. Porque al hacerse un referéndum como un paquete, como decía en la ley Chorizo, puede que yo esté de acuerdo con 5 cosas y con 5 cosas no las esté. Entonces, así le damos la libertad a los ciudadanos de que decidan sobre estos puntos estamos de acuerdo, sobre estos puntos no estamos de acuerdo, más allá de ponerlo en una encrucijada de decir, ¿sabe? Debe ser artículo por artículo. Yo también. Totalmente, pienso igual, totalmente. pienso Sí. igual. Tomará un poco de tiempo, habrá que buscar el mecanismo, pero Colombia lo hizo de esa manera, le salió bien. Sí. Y hay otros que lo han Ese hecho es un porque al ejemplo final importante. meten su camarón. Exacto. Y entonces así no quitamos los camarones. Hay un dicho que dice, nunca dejes que una buena crisis se desperdicie. Entonces aquí, quién sabe, como dije, la intención de la modificación constitucional se está aprovechando para incluir otros temas que no los clasificaría precisamente como camarones, pero que no entran en este debate constitucional. No, me refería a que Sí, en el paquete sí. pueden incluir unos temas que Sin nosotros duda. no queremos, Claro. pero como queremos una reforma, de que bueno, lo Exacto, pasamos exacto, y de todo. Exacto. Por El temas problema es que que a no veces eran... la palabra camarón tiene una Sí. connotación negativa, pero, Sí. pero ahí va la Así línea, es. ¿no? Ahora, Sin en la duda. discusión en la comisión, en la concertación, de verdad hubo temas que, si hay algunos que están allí que aparecieron finalmente que no deberían estar, presentaron otros que, bueno, Sin duda. sin duda. La lista era Gracias a Dios mucho más fueron- extensa y hicieron una Sí. labor de reducirlo. Así es. Por Siento lo que menos fue se logró. sano esa reducción Sí. porque si el paquete que hubiese llegado a las manos del órgano legislativo que estaban manejando antes hubiese sido una discusión mucho más difícil considerando nuestro objetivo, Así que es. es reformar la justicia. No perdamos de vista eso, el objetivo, la institucionalidad, Así nuestras es. estructuras de gobierno que están carcomidas, el excesivo presidencialismo. Esto hay que y cortarle las alas a la Asamblea, que se dediquen a lo que tienen que hacer. Si los diputados se dedicaran a lo que les toca hacer, no tendrían tiempo para más nada. Exacto. Ni para andar contratando, ni para nada. Si no, estarían metidos en la Asamblea chequeando, viendo todo. Estarían ocupaditos. Pero Sin bueno, duda, sin duda. gracias por haber estado esta mañana. Me despido con la cita de hoy, Sí, importante, venga. de Benjamin Franklin, uno de los autores de la Constitución de Estados Unidos, que a su vez es la Constitución más antigua vigente al sol de hoy. Y él decía, la Constitución solo da derecho a perseguir la felicidad. La tienes que tomar por ti mismo. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.